La verdadera maldición de nuestro tiempo no es la pobreza económica, sino la pobreza de conciencia que nos hace creer que merecemos vivir en escasez. Durante milenios, las enseñanzas más sagradas de la humanidad han contenido secretos sobre la abundancia que las instituciones religiosas han distorsionado, creando una de las mentiras más destructivas de la historia, que la espiritualidad y la prosperidad son incompatibles. Permíteme desafiar una creencia que probablemente has cargado toda tu vida como una cruz invisible. La idea de que para ser una persona verdaderamente espiritual debes renunciar a la abundancia material, que existe alguna virtud inherente en la lucha financiera, que Dios se complace más cuando sus hijos sufren en pobreza que cuando prosperan en abundancia consciente. Esta es una distorsión tan profunda de la verdad espiritual que ha condenado a generaciones enteras a vivir por debajo de su potencial divino. En los textos más antiguos del Talmud babilónico encontramos una enseñanza que revolucionará tu comprensión. Lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es abajo es como lo que es arriba. Esta sabiduría hermética, que más tarde influenciaría a los grandes cabalistas, nos revela que la abundancia infinita del mundo espiritual debe manifestarse necesariamente en nuestro mundo físico cuando creamos las condiciones apropiadas de conciencia. Te voy a contar la historia de Carlos Mendoza, un hombre de 38 años que vive en una pequeña casa en los barrios periféricos de Lima, Perú. Cada mañana, Carlos se despierta con el peso familiar de las deudas, presionando su pecho como una piedra que ha cargado durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo se siente respirar sin ella. Trabaja 14 horas diarias como mecánico. Sus manos manchadas de grasa son testimonio de años de esfuerzo honesto, pero al final de cada mes, después de pagar la renta, los servicios y la comida básica para su familia, no queda nada. Algunas noches, cuando su esposa María y sus 2 hijos están dormidos, se sienta en el pequeño patio de su casa mirando las estrellas, preguntándose si este ciclo interminable de supervivencia es todo lo que la vida tiene para ofrecerle. Durante años, Carlos ha orado las mismas oraciones que aprendió de niño, pidiendo que mejore su situación, suplicando a Dios que le dé una oportunidad, una bendición, un milagro que cambie su destino. Pero sus oraciones salen de un lugar de desesperación y carencia, confirmando inconscientemente su pobreza con cada palabra que pronuncia. Sin saberlo, Carlos ha estado usando la oración como una forma de mendicidad espiritual, estableciendo una relación con lo divino basada en la insuficiencia en lugar de en el reconocimiento de su naturaleza abundante inherente. Lo que Carlos no comprende es que existe una oración específica, una invocación sagrada que ha sido transmitida en secreto durante miles de años por los sabios, que entendían los verdaderos principios de la manifestación espiritual. Esta oración no funciona pidiendo algo externo, sino despertando algo que ya existe dentro de nosotros, nuestra naturaleza como expresiones conscientes de la abundancia infinita del universo. En el Tratado Berajot del Talmud, los sabios enseñan: quien bendice apropiadamente su alimento es como si ofreciera sacrificios. Esta enseñanza contiene una clave profunda. La bendición consciente transforma la sustancia material en canal de conexión espiritual. Cuando aplicamos este principio a nuestra relación con el dinero y los recursos, descubrimos que la abundancia material puede convertirse en un vehículo para la elevación espiritual en lugar de un obstáculo para ella. Pero la mayoría de las personas han sido programadas para ver el dinero como algo inherentemente impuro, una necesidad mundana que debe ser tolerada, pero nunca abrazada con alegría espiritual. Esta división artificial entre lo material y lo espiritual es lo que mantiene a millones de personas atrapadas en ciclos de escasez, porque separa su práctica espiritual de una de las áreas más importantes de su experiencia cotidiana. En la Kabbalah encontramos el concepto de las 10 sefirot, las emanaciones divinas a través de las cuales la luz infinita del Ein Sof se manifiesta en nuestro mundo.
Una de estas sefirot es Malkut, el reino, que representa la manifestación divina en el mundo físico. Los cabalistas enseñan que Malkut no es menos sagrada que las sefirot superiores. Es simplemente la expresión de la divinidad en forma material. Cuando comprendemos esto, podemos comenzar a ver el dinero y los recursos materiales no como obstáculos espirituales, sino como manifestaciones de la gracia divina que pueden ser utilizadas para propósitos sagrados. Carlos había crecido en una familia profundamente religiosa, donde se enseñaba que la pobreza era una cruz que debía cargarse con paciencia, que la verdadera recompensa vendría en el más allá, que desear prosperidad material era una forma de materialismo espiritual. Estas creencias, aunque bien intencionadas, habían creado en él una resistencia subconsciente a recibir abundancia, porque asociaba inconscientemente la prosperidad con la corrupción espiritual. Un día, mientras reparaba el automóvil de don Roberto, un empresario mayor que había llegado a ser uno de sus clientes regulares, Carlos no pudo evitar expresar su frustración. Don Roberto le dijo: «Trabajo tanto como cualquier persona que conozco. Soy honesto, trato bien a mi familia, pero parece que nunca puedo salir adelante. A veces me pregunto si Dios realmente escucha mis oraciones». Don Roberto, que había observado durante meses la ética de trabajo impecable de Carlos y su carácter íntegro, se detuvo y lo miró con una expresión reflexiva. «Carlos», le dijo, «¿puedo preguntarte algo? Cuando oras por mejorar tu situación financiera, ¿desde qué lugar en tu corazón sale esa oración?» Carlos pensó por un momento. «Bueno, oro desde la necesidad, desde el deseo de que las cosas cambien, de que Dios me ayude a salir de esta situación». «Exactamente», respondió don Roberto. «Y ahí está el problema. Estás orando desde la pobreza, confirmando tu escasez con cada palabra. Déjame compartir contigo algo que cambió mi vida hace muchos años». Don Roberto le explicó que él había crecido en circunstancias similares, trabajando desde los 12 años para ayudar a sostener a su familia. Durante décadas había luchado financieramente, hasta que conoció a un rabino anciano que le enseñó que existían principios espirituales específicos para crear abundancia que no tenían nada que ver con la codicia o el materialismo, sino con alinearse conscientemente con las leyes divinas que gobiernan la prosperidad. El dinero, explicó don Roberto, es energía en movimiento. Como cualquier forma de energía, responde a las leyes espirituales. Cuando aprendemos estas leyes y las aplicamos correctamente, el dinero fluye hacia nosotros no porque seamos codiciosos, sino porque nos hemos convertido en canales apropiados para que la abundancia divina se exprese en el mundo. Le contó a Carlos que el rabino le había enseñado una oración específica, pero no como las oraciones tradicionales que piden algo externo. Esta oración trabajaba transformando la conciencia desde sus cimientos, eliminando los bloqueos internos que impedían que la abundancia fluyera naturalmente. Era una tecnología espiritual basada en principios cabalísticos que había sido transmitida discretamente durante siglos por aquellos que entendían la verdadera relación entre espiritualidad y prosperidad. «¿Te gustaría que te enseñe esta oración?», preguntó don Roberto. Carlos sintió algo despertar en su interior, una mezcla de esperanza y escepticismo. Había escuchado promesas similares antes en libros de autoayuda y sermones motivacionales, pero algo en la manera serena y sin pretensiones con que don Roberto hablaba lo convenció de que esto era diferente. «Sí», respondió, «me gustaría aprenderla». Don Roberto sonrió. «Primero debo explicarte algo importante. Esta oración no funciona como magia. Es una práctica que requiere comprensión, compromiso y sobre todo una disposición a cambiar fundamentalmente cómo piensas sobre ti mismo y tu relación con la abundancia. ¿Estás preparado para eso?». Carlos asintió, aunque no comprendía completamente lo que eso significaría. La oración comienza con una comprensión que debe penetrar hasta los huesos. No eres un mendigo pidiendo limosnas al universo.
Eres una expresión consciente de la abundancia infinita, temporalmente desconectada de tu fuente debido a programación mental incorrecta. La oración no busca atraer abundancia desde afuera, sino despertar la abundancia que ya existe dentro de ti. En los días siguientes, don Roberto visitó a Carlos en su taller durante los descansos para enseñarle los principios fundamentales que debía comprender antes de aprender la oración específica. El primer principio era lo que los cabalistas llaman Bitul Hayesh, la anulación del ego limitado que se identifica con la escasez. Tu verdadera identidad, explicó don Roberto, no es Carlos el mecánico pobre que lucha por sobrevivir. Esa es una historia que has adoptado basada en circunstancias temporales. Tu verdadera identidad es una chispa del alma divina que tiene acceso ilimitado a la creatividad, la inteligencia y los recursos del universo. Pero mientras te identifiques exclusivamente con la historia limitada, esa será tu experiencia. Le enseñó una práctica preparatoria simple pero poderosa. Cada mañana, antes de comenzar el trabajo, dedicar 5 minutos a recordar su verdadera identidad. No como una afirmación superficial, sino como una contemplación profunda de lo que significaba ser una expresión individual de la conciencia universal. Cierra los ojos. Le instruía don Roberto, y recuerda que el mismo poder creativo que mantiene las estrellas en sus órbitas y hace que las plantas crezcan desde semillas, fluye a través de ti en este momento. No eres separado de esa inteligencia infinita, eres una manifestación única de ella. Al principio, Carlos se sentía algo incómodo con estos conceptos que parecían muy diferentes de la religión tradicional en la que había sido criado. Pero algo en la práctica resonaba profundamente con él, como si estuviera recordando algo que había sabido pero había olvidado. El segundo principio que don Roberto le enseñó era Tzedaká de Emuná, dar desde la fe en lugar de desde la abundancia material. Esto parecía contradictorio al principio. ¿Cómo podía dar cuando apenas tenía suficiente para su familia? No se trata de la cantidad, explicó don Roberto. Se trata del estado de conciencia desde el cual das. Cuando das, aunque sea una pequeña cantidad desde la fe de que hay suficiente para todos, demuestras al universo que confías en la abundancia infinita. Esa confianza activada en acción se convierte en un imán para mayor abundancia. Carlos comenzó dando el equivalente a $1 cada semana a una familia vecina que estaba pasando por dificultades aún mayores que las suyas. Lo extraordinario no era la cantidad, sino cómo se sentía cuando lo hacía. Por primera vez en años, experimentaba la sensación de ser alguien que tenía algo que compartir en lugar de alguien que solo necesitaba recibir. El tercer principio era Kavana, intención sagrada. Don Roberto le explicó que en la tradición cabalística la intención con la que realizamos cualquier acción determina su efecto espiritual tanto como la acción misma. Cuando trabajas en un automóvil, le dijo, puedes hacerlo simplemente para ganar dinero o puedes hacerlo como una forma de servicio sagrado, ayudando a las personas a transportarse de manera segura y eficiente. La misma acción física realizada con diferentes intenciones produce resultados espirituales completamente diferentes. Carlos comenzó a experimentar con esta idea, transformando conscientemente su actitud hacia el trabajo de una necesidad tediosa a una oportunidad de servir. Sorprendentemente, no solo disfrutaba más el trabajo, sino que los clientes comenzaron a comentar sobre la calidad excepcional de su servicio. Algunos incluso comenzaron a recomendarlo a otros. Después de 2 semanas de practicar estos principios preparatorios, don Roberto finalmente le enseñó la oración específica. Pero antes de compartir las palabras, pasó 1 hora completa explicando el significado y la intención detrás de cada línea. Esta oración, explicó, está construida sobre la estructura de lo que los cabalistas llaman ijudim, unificaciones místicas. Cada frase está diseñada para conectar tu conciencia individual con un aspecto específico de la abundancia divina. No las repitas mecánicamente,
Permite que cada palabra reorganice tu comprensión de quién eres y cuál es tu relación con la prosperidad. La oración comenzaba con Ribono Shel Olam, Maestro del universo, reconozco que soy una expresión única de tu abundancia infinita. Don Roberto explicó que esta apertura establecía inmediatamente la relación correcta entre el individuo y la fuente de toda abundancia. No estás pidiendo algo que no tienes, explicó. Estás reconociendo algo que ya eres. La abundancia no es algo que necesitas obtener, es algo que necesitas recordar y expresar. La segunda línea era, como arriba es abajo, que la abundancia de los mundos superiores se manifieste a través de mi vida en forma de recursos, oportunidades e inspiración. Esta línea aplicaba el principio hermético fundamental, creando una invocación específica para que la abundancia espiritual se tradujera en forma material. La tercera parte incorporaba una secuencia de nombres divinos en hebreo que, según la tradición cabalística, tenían el poder de abrir canales específicos de abundancia. Don Roberto le enseñó a pronunciar estos nombres no como palabras extranjeras, sino como sonidos sagrados que reorganizaban energéticamente su campo de conciencia. La cuarta sección era una declaración de propósito, que esta abundancia fluya a través de mi vida, no para mi beneficio exclusivo, sino para que pueda contribuir más plenamente al bienestar del mundo. Don Roberto explicó que esta línea era crucial porque conectaba la búsqueda personal de prosperidad con el propósito espiritual universal de elevar la condición del mundo. La oración terminaba con que así sea según tu voluntad, que es mi voluntad más profunda cuando estoy alineado con mi verdadera naturaleza. Después de enseñarle las palabras, don Roberto le mostró cómo crear un espacio sagrado para la práctica. Encuentra un lugar en tu casa donde puedas estar sin interrupciones durante 30 minutos cada mañana al amanecer. El amanecer es importante porque representa el renacimiento diario de la luz y queremos alinear tu práctica con este ciclo natural de renovación. Le instruyó encender una vela blanca y colocar un vaso de agua pura junto a ella. La vela representa la luz de la conciencia divina y el agua representa la fluidez de la abundancia. Estos elementos físicos ayudan a enfocar tu intención y crear un espacio que honore el aspecto sagrado de lo que estás haciendo. La práctica completa incluía pronunciar la oración 3 veces mientras visualizaba luz dorada, llenando su cuerpo y luego expandiéndose para llenar su hogar, su lugar de trabajo y toda su vida. Después de las repeticiones verbales, don Roberto le enseñó a entrar en un periodo de silencio contemplativo donde permitía que la esencia de la oración penetrara en su conciencia sin palabras. En este silencio, explicó don Roberto, no pienses en dinero específico o en necesidades materiales particulares. En su lugar, fusiónate conscientemente con la cualidad abstracta de la abundancia infinita. Imagínate no como alguien que necesita abundancia, sino como abundancia misma tomando forma consciente. Carlos comenzó la práctica la siguiente mañana, sintiéndose algo extraño al principio, pero determinado a darle una oportunidad sincera. Durante la primera semana no notó cambios externos dramáticos, pero algo interno comenzó a transformarse. La ansiedad constante sobre el dinero que había sido su compañera durante años comenzó a disolverse, reemplazada por una sensación de calma que no había experimentado desde la infancia. En el Zohar, el texto fundamental de la Cábala, encontramos la enseñanza. Cuando una persona despierta abajo, despierta arriba. Esto significa que cuando creamos un cambio genuino en nuestra conciencia, activamos automáticamente fuerzas en los mundos espirituales superiores, que trabajan para manifestar ese cambio en nuestro mundo físico. Durante la segunda semana de práctica, Carlos comenzó a notar coincidencias inusuales.
Un cliente mencionó casualmente que conocía a alguien que necesitaba trabajo mecánico especializado y preguntó si Carlos estaría interesado en trabajos de fin de semana. Otro cliente, impresionado por la calidad de una reparación compleja, le ofreció recomendarlo a la compañía donde trabajaba, que tenía una flota de vehículos de servicio. Pero el cambio más significativo no estaba en las oportunidades externas, sino en cómo Carlos las percibía y respondía a ellas. Antes, su autoestima limitada lo habría hecho dudar de su capacidad para manejar trabajos más desafiantes. Ahora, fortalecido por su práctica espiritual diaria, aceptó estas oportunidades con una confianza serena que irradiaba competencia y profesionalismo. Esto ilustra un principio crucial que debemos entender. La práctica espiritual para la prosperidad no cambia mágicamente las circunstancias externas. Transforma nuestra conciencia de tal manera que comenzamos a percibir y crear oportunidades que siempre estuvieron disponibles, pero que antes éramos incapaces de reconocer o aprovechar debido a nuestras limitaciones mentales y emocionales. En el Talmud babilónico, tratado Ta'anit, encontramos la historia del rabino Chanina ben Dosa, conocido por su extrema pobreza y su fe extraordinaria. Una vez, cuando su familia no tenía nada para comer en Shabbat, su esposa encendió el horno y puso ollas vacías sobre él para que los vecinos no se dieran cuenta de su penuria. El humo que salía del horno era tan denso que una vecina curiosa vino a investigar, pero encontró el horno lleno de panes recién horneados y las ollas llenas de guisos aromáticos. Esta historia, más allá de su elemento milagroso, enseña que cuando mantenemos la dignidad y la fe, incluso en circunstancias difíciles, creamos las condiciones para que la abundancia se manifieste de maneras inesperadas. La esposa del rabino no negó su situación, pero tampoco permitió que la situación definiera su identidad o destruyera su esperanza. Carlos aplicó este principio manteniendo su práctica espiritual diaria, incluso cuando la vida se volvía más ocupada debido a las oportunidades adicionales que estaban llegando. Don Roberto le había advertido que sería tentador abandonar la práctica una vez que comenzaran a llegar resultados, pensando que ya no la necesitaba. La práctica, le había explicado don Roberto, no es sólo para atraer abundancia, es para desarrollar la sabiduría y el carácter necesarios para manejar la abundancia apropiadamente. Sin esta base espiritual, la prosperidad material puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Durante el tercer mes de práctica, Carlos había duplicado sus ingresos a través de los trabajos adicionales que habían llegado. Pero más importante aún, había desarrollado una relación completamente nueva con el dinero y el trabajo. Ya no se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias económicas, sino como un colaborador consciente en la creación de prosperidad. Don Roberto le explicó que este cambio de perspectiva era el verdadero objetivo de la práctica. Cuando te ves como víctima, le dijo, eres reactivo a las circunstancias. Cuando te ves como colaborador, eres creativo con las circunstancias. Esa diferencia determina si vives en escasez o abundancia, independientemente de cuánto dinero tengas en el banco. Carlos comenzó a aplicar esta nueva perspectiva en todas las áreas de su vida. En lugar de quejarse de los problemas mecánicos complejos, los veía como oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y demostrar su experiencia. En lugar de resentir a los clientes difíciles, los veía como maestros que lo ayudaban a desarrollar paciencia y habilidades de comunicación. Esta transformación de actitud no pasó desapercibida. Los clientes comenzaron a comentar sobre su actitud positiva y su enfoque profesional. Su reputación comenzó a extenderse y pronto tenía más trabajo del que podía manejar solo. Esto lo llevó a considerar expandir su negocio, una posibilidad que nunca había contemplado seriamente antes. En la tradición judía existe el concepto de parnasá, sustento divino. Los sabios enseñan que la parnasá de cada persona está determinada en Rosh Hashanah, Año Nuevo.
pero que nuestras acciones y actitudes durante el año pueden influir en cómo se manifiesta ese sustento. Una persona puede recibir su parnasá asignada con facilidad y alegría o con dificultad y estrés dependiendo de su alineación con los principios espirituales. Don Roberto le explicó a Carlos que la oración y las prácticas que había estado realizando no estaban cambiando su parnasá básica, sino optimizando la manera en que se manifestaba. Siempre has tenido el potencial para esta prosperidad, le dijo, pero antes estaba bloqueada por patrones de pensamiento y emoción que creaban resistencia al flujo natural de abundancia. Al cuarto mes, Carlos tenía suficiente trabajo constante para considerar contratar un ayudante. La idea lo emocionaba y lo asustaba al mismo tiempo. Nunca había sido empleador antes, y la responsabilidad de pagar el salario de otra persona parecía abrumadora. Pero su práctica espiritual diaria le había enseñado a distinguir entre preocupación prudente y ansiedad paralizante. Consultó con don Roberto, quien le enseñó una práctica cabalística específica para tomar decisiones importantes. Cuando enfrentes una decisión significativa, le explicó, no confíes solo en el análisis mental o en las emociones superficiales. Accede al nivel del alma donde reside tu sabiduría más profunda. La práctica incluía meditar en la pregunta específica después de realizar la oración de abundancia. Luego observar qué respuesta emergía del silencio interior. Tu alma conoce el camino correcto para tu crecimiento, explicó don Roberto. La clave está en crear suficiente quietud interna para escuchar su guía. Carlos aplicó esta práctica y sintió claramente que contratar un ayudante era el siguiente paso apropiado en su desarrollo. Pero en lugar de simplemente buscar a alguien que trabajara por el salario más bajo, aplicó los principios espirituales que había estado aprendiendo. Buscó a alguien que pudiera beneficiarse genuinamente de la oportunidad y a quien pudiera enseñar no solo habilidades mecánicas, sino los principios de integridad y excelencia que había estado cultivando. Encontró a Miguel, un joven de 23 años, que había perdido su trabajo anterior debido a recortes de personal. Miguel era técnicamente competente, pero había perdido confianza en sí mismo después de meses de desempleo. Carlos vio en él la oportunidad de hacer con Miguel lo que don Roberto había hecho con él, no solo proporcionar trabajo, sino ayudar a transformar una vida. Durante las primeras semanas de trabajar juntos, Carlos compartió con Miguel no solo técnicas mecánicas, sino los principios espirituales que había estado aprendiendo. Al principio Miguel era escéptico. Había crecido creyendo que la religión y los negocios eran mundos separados, que hablar de espiritualidad en el contexto del trabajo era inapropiado. Pero gradualmente, a medida que observaba la manera en que Carlos interactuaba con los clientes, manejaba las dificultades y mantenía una actitud consistentemente positiva, incluso bajo presión, Miguel comenzó a preguntarse si había algo en estos principios que valía la pena explorar. Un día, después de que Carlos manejara con paciencia excepcional un cliente particularmente difícil que había criticado agresivamente el trabajo que habían realizado, Miguel le preguntó: ¿cómo mantienes la calma cuando alguien te habla así? En mi trabajo anterior habríamos respondido con la misma agresión. Carlos sonrió. Hace algunos meses yo también habría reaccionado con enojo, pero he aprendido que cada persona que encuentro es una oportunidad para practicar virtudes espirituales. Ese cliente no estaba realmente enojado conmigo, estaba frustrado por algo en su propia vida y necesitaba descargar esa frustración. Cuando puedo responder con comprensión en lugar de defensividad, a menudo la situación se transforma completamente. Y efectivamente, después de que Carlos escuchara pacientemente las quejas del cliente, lo tranquilizara sobre la calidad del trabajo y ofreciera hacer algunos ajustes menores sin costo adicional, el cliente se disculpó por su tono agresivo y terminó recomendando sus servicios a 3 amigos. Miguel quedó impresionado no solo por el resultado práctico, sino por la transformación interna que había observado en Carlos. ¿Crees que podrías enseñarme algunos de esos principios?,
preguntó Carlos. Sintió una alegría profunda al darse cuenta de que había llegado el momento de comenzar a compartir lo que había recibido. Este era otro aspecto de lo que don Roberto le había enseñado. La abundancia verdadera no se completa hasta que se comparte generosamente con otros. Los cabalistas enseñan el principio de Orchocer, luz retornante. Cuando recibimos luz espiritual y la reflejamos hacia otros, creamos un circuito de energía que amplifica continuamente el flujo original. Carlos estaba comenzando a experimentar esto directamente. Mientras más compartía los principios que había aprendido con Miguel y otros, más se profundizaba su propia comprensión y más se expandían sus oportunidades. Comenzó enseñando a Miguel la práctica matutina básica de recordar su verdadera identidad como expresión de la abundancia divina. Miguel era inicialmente resistente, diciendo que no era religioso y que estas ideas le parecían demasiado esotéricas, pero Carlos le explicó que no se trataba de religión en el sentido tradicional, sino de principios universales de conciencia que funcionaban independientemente de las creencias específicas. Piénsalo como tecnología espiritual, le dijo Carlos. Así como puedes usar un teléfono celular sin entender exactamente cómo funciona la transmisión de ondas de radio, puedes aplicar estos principios y obtener resultados sin necesidad de adoptar un sistema de creencias particular. Miguel decidió experimentar. Durante la primera semana no notó cambios dramáticos, pero sí observó que se sentía menos ansioso por las mañanas y más enfocado durante el trabajo. Gradualmente comenzó a notar que su relación con los clientes mejoraba y que Carlos le confiaba proyectos más complejos. Al sexto mes de la práctica de Carlos, el negocio había crecido tanto que necesitaban mudarse a un taller más grande. Esta transición requirió una inversión significativa que habría sido imposible con sus ingresos anteriores, pero que ahora era perfectamente viable. Más importante aún, Carlos abordó la expansión no desde la ansiedad del riesgo, sino desde la confianza de estar alineado con el flujo natural de crecimiento. Durante este tiempo, don Roberto continuó visitando ocasionalmente para observar el progreso de Carlos y proporcionar orientación adicional. En una de estas visitas, notó la transformación no solo en Carlos, sino en la atmósfera general del taller. ¿Has creado algo más que un negocio próspero?, le dijo a Carlos. Has creado un espacio donde los principios espirituales se expresan a través del trabajo material. Esto es lo que los cabalistas llaman tikkun olam, reparación del mundo. Estás contribuyendo a elevar la conciencia colectiva, demostrando que es posible combinar éxito material con integridad espiritual. Esta observación llevó a Carlos a comprender algo profundo. Su transformación personal había creado ondas de impacto que se extendían mucho más allá de su situación financiera individual. Miguel había comenzado a aplicar principios similares en su propia vida, experimentando mejoras en sus relaciones familiares y su autoestima. Varios clientes habían comentado que venían al taller no solo por la calidad técnica del trabajo, sino por la energía positiva del ambiente. En el Talmud, tratado Shabbat, encontramos la enseñanza: grande es el trabajo, pues honra al trabajador. Tradicionalmente, esto se interpreta como significando que el trabajo honesto dignifica a quien lo realiza. Pero a un nivel más profundo sugiere que cuando el trabajo se realiza con conciencia espiritual, se convierte en una forma de servicio sagrado que eleva tanto al trabajador como a quienes se benefician del trabajo. Carlos había comenzado a experimentar su trabajo de esta manera. Reparar automóviles ya no era simplemente un medio para ganar dinero, sino una oportunidad de servir a su comunidad, crear belleza a través de la excelencia, técnica y modelar principios de integridad y dedicación. Esta transformación de perspectiva había elevado cada aspecto de su trabajo desde tarea mundana hasta expresión sagrada. Al séptimo mes, Carlos
recibió una propuesta inesperada. Una concesionaria local le ofrecía un contrato para manejar todo su servicio mecánico. El contrato representaba un aumento del 400% en sus ingresos y la oportunidad de establecer su negocio como uno de los talleres más respetados de la ciudad. La propuesta llegó a través de una cadena de referencias que se remontaba a uno de los primeros clientes que había atendido después de comenzar su práctica espiritual. Ese cliente había recomendado sus servicios a un amigo, quien los había recomendado a otro, quien resulta que era el gerente de la concesionaria. Era un ejemplo perfecto de cómo la excelencia consistente y la integridad crean redes de buena reputación que eventualmente generan oportunidades exponenciales. Pero Carlos había aprendido lo suficiente sobre los principios espirituales para no tomar decisiones importantes basándose únicamente en el atractivo financiero inmediato. Aplicó la práctica de toma de decisiones que don Roberto le había enseñado, meditando profundamente sobre si esta oportunidad estaba alineada con su crecimiento espiritual a largo plazo y su capacidad de servir apropiadamente. En su meditación, sintió claramente que esta era la dirección correcta, pero también recibió la guía interna de que necesitaba abordar la expansión de manera que honrara los principios que había estado aprendiendo. En lugar de simplemente aceptar el contrato como estaba propuesto, inició una conversación con la concesionaria sobre cómo podrían estructurar la relación de manera que beneficiara a todos los involucrados. Propuso un modelo donde parte de las ganancias se destinaría a un programa de entrenamiento para jóvenes de la comunidad que estuvieran interesados en aprender habilidades mecánicas. También sugirió implementar prácticas ambientalmente responsables en el taller y crear un ambiente de trabajo que honrara la dignidad de todos los empleados. La gerencia de la concesionaria quedó impresionada no solo por la propuesta técnica de Carlos, sino por su visión integral que consideraba el impacto social y ambiental del negocio. Después de varias reuniones, acordaron una estructura que incorporaba estas innovaciones. Este proceso le enseñó a Carlos una lección importante sobre la abundancia verdadera. Cuando operamos desde principios espirituales auténticos, no tenemos que elegir entre prosperidad material e integridad ética. Los dos pueden y deben reforzarse mutuamente cuando aplicamos sabiduría en lugar de codicia. En los meses siguientes, mientras implementaba la expansión de su negocio, Carlos mantuvo rigurosamente su práctica espiritual matutina. De hecho, a medida que sus responsabilidades crecían, la práctica se volvía aún más crucial para mantener la claridad mental y la estabilidad emocional necesarias para tomar decisiones sabias bajo presión. Don Roberto le había advertido sobre este periodo. Cuando la abundancia externa crece rápidamente, es crucial mantener una disciplina espiritual aún más fuerte. Sin esta ancla interna, es fácil perderse en la complejidad de las oportunidades y comenzar a tomar decisiones basadas en el ego en lugar de en la sabiduría. La advertencia demostró ser valiosa. Hubo momentos durante la expansión cuando Carlos se sintió tentado a comprometer sus principios para acelerar el crecimiento o aumentar las ganancias. En estas ocasiones, su práctica matutina le proporcionaba la claridad necesaria para distinguir entre oportunidades auténticas y tentaciones que podrían dañar su integridad a largo plazo. Por ejemplo, cuando un proveedor le ofreció un descuento significativo en partes de automóviles a cambio de no reportar ciertas transacciones para efectos fiscales, Carlos sintió inmediatamente que esto no estaba alineado con sus valores. Aunque el ahorro habría sido sustancial, rechazó la propuesta y encontró un proveedor alternativo que operaba con completa transparencia. Esta decisión inicialmente parecía costosa, pero a largo plazo resultó ser sabia. El proveedor original fue posteriormente investigado por prácticas fraudulentas y varios talleres que habían aceptado sus ofertas enfrentaron problemas legales significativos. Carlos se dio cuenta de que su práctica espiritual no solo lo estaba ayudando a crear abundancia, sino también a evitar problemas que podrían haber destruido todo lo que había construido.
Al año de haber comenzado su práctica espiritual, Carlos había transformado completamente su situación financiera, pero más importante aún, había transformado su identidad fundamental. Ya no se veía como alguien que luchaba contra la escasez, sino como alguien que colaboraba conscientemente con la abundancia. Esta transformación de identidad era la base sólida sobre la cual toda su prosperidad material estaba construida. El programa de entrenamiento que había establecido en su taller expandido había comenzado a generar sus propios frutos. Varios jóvenes de la comunidad habían desarrollado habilidades valiosas y encontrado empleo estable. Uno de ellos, Andrés, había mostrado tal aptitud y dedicación que Carlos estaba considerando ofrecerle una sociedad parcial en el negocio. Esto representaba la evolución natural de los principios que había estado aplicando, de beneficiario de abundancia a facilitador de abundancia para otros. Carlos se daba cuenta de que esta era la verdadera medida del éxito espiritual, no simplemente mejorar su propia situación, sino crear ondas de mejoramiento que beneficiaran a muchos otros. En la tradición judía existe un concepto llamado Zikui Arabim, mérito de las multitudes. Se enseña que cuando una persona facilita el crecimiento espiritual o material de muchos otros, genera un mérito que los protege y los sustenta de manera que va más allá de sus propios esfuerzos individuales. Carlos había comenzado a experimentar esto directamente. A medida que más personas se beneficiaban de las oportunidades que él creaba, su propia prosperidad se volvía más estable y abundante. No era simplemente el resultado de mayor volumen de negocios, sino la operación de leyes espirituales que conectan nuestro bienestar individual con nuestra contribución al bienestar colectivo. Miguel, quien había sido su primer estudiante informal de estos principios, ahora lideraba el programa de entrenamiento y había comenzado a enseñar a otros jóvenes no solo habilidades técnicas, sino los principios de excelencia, integridad y desarrollo personal que había aprendido de Carlos. Esta multiplicación de impacto era exactamente lo que don Roberto había predicho. Cuando compartes sabiduría espiritual auténtica, le había dicho a Carlos, cada persona que tocas se convierte en una fuente de luz para otros. El impacto se expande geométricamente, creando transformaciones que van mucho más allá de lo que podrías lograr trabajando solo. Al año y medio de práctica, Carlos había alcanzado un nivel de prosperidad que había parecido imposible en sus circunstancias anteriores. Pero lo que más lo satisfacía no eran los números en su cuenta bancaria, sino la calidad de vida que había desarrollado, relaciones más profundas con su familia, un sentido de propósito que trascendía la supervivencia material y la alegría diaria de saber que su trabajo contribuía positivamente al mundo. Su esposa María había observado la transformación con una mezcla de admiración y asombro. «No solo has cambiado financieramente», le dijo una noche, «te has convertido en una persona diferente, más tranquilo, más confiado, más generoso. Es como si hubieras despertado de un sueño donde creías que eras pobre y hubieras recordado quién eres realmente». Esta observación capturó perfectamente la esencia de lo que había ocurrido. La práctica espiritual no había cambiado las circunstancias externas mágicamente. Había despertado capacidades latentes que siempre habían estado presentes, pero que habían estado bloqueadas por programación mental limitante. Los cabalistas enseñan que cada alma viene al mundo con una misión específica y los recursos necesarios para cumplir esa misión. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de claridad sobre la misión y los bloqueos internos que impiden el acceso a los recursos disponibles. Carlos había comenzado a comprender su misión claramente, no solo crear prosperidad para sí mismo, sino modelar y enseñar cómo la espiritualidad y la abundancia material podían integrarse armoniosamente. Su taller se había convertido en un laboratorio viviente donde estos principios se demostraban prácticamente día tras día.
Don Roberto visitó una última vez cuando se acercaba el segundo aniversario del comienzo de la práctica de Carlos. Al observar todo lo que se había logrado, el negocio próspero, los empleados felices, el programa de entrenamiento exitoso, la familia estable, sonrió con la satisfacción de un maestro que ha visto a su estudiante superar todas las expectativas. ¿Recuerdas?, le preguntó a Carlos, cuando te pregunté si estabas preparado para cambiar fundamentalmente cómo pensabas sobre ti mismo y tu relación con la abundancia. Carlos rió. Honestamente no tenía idea de lo que eso significaba en ese momento. Pensé que se trataba de aprender algunas técnicas nuevas para ganar más dinero. No comprendía que se trataba de una transformación completa de identidad. Exactamente, respondió don Roberto. Y ahora que has experimentado esta transformación, comprendes por qué no podías simplemente darte la oración sin la preparación adecuada. Sin la comprensión y el compromiso necesarios, las palabras habrían sido inútiles. Le explicó que Carlos había completado lo que en la tradición cabalística se llama el primer ciclo de desarrollo espiritual: despertar, purificación, integración y servicio. Pero esto no era un final, sino una graduación hacia niveles aún más profundos de comprensión y capacidad. Ahora, le dijo don Roberto, estás preparado para enseñar a otros no solo las técnicas específicas que aprendiste, sino los principios universales que las hacen efectivas. Tu experiencia vivida se ha convertido en sabiduría transmisible. Esto marcó el comienzo de una nueva fase en el desarrollo de Carlos. Comenzó a dar talleres ocasionales sobre espiritualidad y abundancia, donde compartía su historia y los principios que había aprendido. Estos talleres no eran comerciales en el sentido tradicional. Carlos los ofrecía como contribución comunitaria, aunque aceptaba donaciones voluntarias que destinaba completamente a su programa de entrenamiento para jóvenes. Lo que descubrió fue extraordinario. Enseñar estos principios a otros no solo beneficiaba a los participantes, sino que profundizaba continuamente su propia comprensión. Cada pregunta que le hacían, cada desafío que presentaban, lo obligaba a articular aspectos de la sabiduría que había estado aplicando intuitivamente. En la tradición judía se dice que al enseñar aprendemos. Carlos experimentaba esto directamente. Con cada taller que dirigía, descubría nuevas facetas de los principios que había estado aplicando, nuevas formas de explicar conceptos complejos, nuevas maneras de ayudar a otros a superar resistencias específicas. Uno de los participantes más memorables en sus talleres fue Elena, una mujer de 50 años que había perdido su trabajo después de 20 años en una empresa que había cerrado. Elena llegó al taller llena de amargura, convencida de que el mundo era fundamentalmente injusto y que las personas buenas como ella inevitablemente terminaban siendo víctimas de fuerzas económicas sobre las cuales no tenían control. Durante el taller, Elena desafió constantemente las ideas que Carlos presentaba. «Es fácil hablar de abundancia cuando ya tienes éxito», le dijo, «pero a mi edad, con la economía como está, estas ideas espirituales no van a pagar mi renta». Carlos reconoció su propia historia en la resistencia de Elena. Recordaba haber tenido exactamente los mismos pensamientos escépticos cuando don Roberto le habló por primera vez de estos principios. En lugar de argumentar o tratar de convencerla intelectualmente, simplemente compartió su experiencia honestamente, incluyendo sus dudas iniciales y los desafíos que había enfrentado. «No te estoy pidiendo que creas nada», le dijo a Elena. «Te estoy invitando a experimentar. Si después de probar sinceramente estos principios durante 40 días no ves ninguna diferencia en tu situación, habrás perdido solo 40 días, pero habrás ganado la certeza de que no funcionan para ti». Elena aceptó el desafío, principalmente porque sentía que no tenía nada que perder. Durante las primeras 2 semanas, mantuvo un registro diario de la práctica más por obstinación que por fe, determinada a probar que estas ideas fantásticas no funcionarían para alguien en su situación. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar.
no en sus circunstancias externas inmediatamente, sino en su estado emocional. La amargura y el resentimiento que habían dominado su vida durante meses comenzaron a aflojarse, reemplazados por una sensación de posibilidad que no había sentido en años. En la tercera semana, Elena recibió una llamada de un antiguo colega, quien le contó sobre una posición que acababa de abrirse en una empresa pequeña pero estable. Normalmente, Elena habría rechazado automáticamente cualquier oportunidad que pagara menos de lo que había estado ganando anteriormente. Pero algo en su práctica espiritual la había abierto a considerar posibilidades que antes habría descartado. Durante la entrevista, en lugar de enfocar la conversación en lo que había perdido o en sus necesidades desesperadas, Elena se encontró hablando naturalmente sobre lo que podía contribuir y cómo sus años de experiencia podrían beneficiar a la empresa. Esta diferencia de enfoque desde carencia hacia contribución transformó completamente la dinámica de la entrevista. No solo consiguió el trabajo, sino que la empresa quedó tan impresionada con su actitud y experiencia que le ofrecieron un salario más alto del que habían presupuestado inicialmente. Más importante aún, el ambiente de trabajo resultó ser mucho más satisfactorio que el de su empleo anterior, con oportunidades de crecimiento que no había existido en su posición previa. Al finalizar los 40 días de práctica, Elena regresó al grupo con lágrimas en los ojos. «No sé exactamente cómo funciona esto», le dijo a Ra, «Carlos, pero sé que algo fundamental ha cambiado en mi vida. No es solo el trabajo nuevo, es como si hubiera recordado quién soy realmente después de meses de sentirme como una víctima indefensa». La transformación de Elena se convirtió en una inspiración para otros miembros del grupo y una confirmación poderosa para Carlos de que los principios que había aprendido realmente funcionaban independientemente de las circunstancias específicas de cada persona. Después de 2 años de ofrecer estos talleres, Carlos había documentado docenas de historias similares. Personas que habían transformado sus situaciones financieras, sus relaciones, su salud y su sensación general de bienestar aplicando los mismos principios espirituales que él había aprendido de don Roberto. Esto lo llevó a comprender una verdad profunda sobre la naturaleza de la abundancia. No es un recurso limitado que algunas personas tienen y otras no, sino un principio universal que puede ser activado por cualquier persona que esté dispuesta a alinearse conscientemente con las leyes espirituales que lo gobiernan. En el Zohar encontramos la enseñanza: no hay luz sin vasija. Esto significa que la luz espiritual infinita necesita recipientes apropiados para manifestarse en el mundo físico. Los principios que Carlos había aprendido y estaba enseñando eran métodos para convertirse en recipientes apropiados para la abundancia divina. Su historia había demostrado que no importaba cuán limitadas parecieran las circunstancias iniciales, cuando una persona desarrollaba la comprensión correcta y aplicaba las prácticas apropiadas, podía convertirse en un canal para que la abundancia infinita se expresara a través de su vida. Al acercarse el 3er aniversario de su práctica, Carlos reflexionaba sobre el viaje que había emprendido. Desde aquel día, cuando don Roberto le había preguntado desde qué lugar oraba por mejorar su situación financiera, su vida entera se había transformado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Pero lo que más lo sorprendía era que la transformación continuaba expandiéndose. Cada nuevo nivel de prosperidad que alcanzaba le revelaba nuevas oportunidades de servicio, nuevas maneras de contribuir al bienestar de otros, nuevos aspectos de su propio potencial que antes habían permanecido dormidos. Había aprendido que la abundancia verdadera no era un destino al que se llegaba, sino un proceso de crecimiento continuo, donde cada nivel de prosperidad se convertía en la plataforma para expresar versiones aún más expansivas de servicio y creatividad. Su negocio ahora empleaba a 15 personas. Su programa de entrenamiento había graduado a más de 50 jóvenes y había abierto una segunda ubicación en una comunidad vecina. Pero
los números solo contaban una parte de la historia. La verdadera medida de su éxito estaba en las vidas que había tocado, las familias que había ayudado a estabilizar y la demostración viviente que había creado de que la prosperidad espiritual y material podían y debían integrarse armoniosamente. Don Roberto, ahora un amigo querido, además de maestro, ocasionalmente lo visitaba para observar el impacto continuo de la sabiduría que había compartido. En una de estas visitas le dijo algo que Carlos nunca olvidaría. Cuando comenzaste esta práctica, creías que estabas buscando dinero, pero lo que realmente estabas buscando era tu verdadera identidad como expresión consciente de la abundancia divina. El dinero fue simplemente el símbolo externo de esa realización interna. Esta observación encapsulaba perfectamente la transformación que había ocurrido. Carlos había comenzado su viaje espiritual motivado por necesidad financiera, pero había descubierto algo mucho más valioso, una comprensión vivida de su naturaleza espiritual y su capacidad infinita para crear valor en el mundo. Ahora, cuando nuevas personas llegaban a él buscando la fórmula secreta para atraer dinero, Carlos les explicaba pacientemente que no había fórmula mágica, sino principios universales que requerían comprensión, práctica consistente y, sobre todo, una disposición a transformar fundamentalmente la relación con la abundancia. La oración que me cambió la vida, les decía, no tiene poder por las palabras específicas que contiene, sino porque me ayudó a acceder a estados de conciencia donde pude experimentar directamente mi unidad con la fuente infinita de abundancia. Esa experiencia transformó todo lo demás. Les enseñaba la misma oración que don Roberto le había enseñado a él, pero siempre en el contexto de una comprensión más amplia de los principios espirituales que la hacían efectiva. Había aprendido que dar las técnicas sin la comprensión era como dar las llaves de un automóvil a alguien que no sabía conducir, potencialmente peligroso y probablemente inefectivo. La oración que había transformado su vida era esta: Ribono Shel Olam, Maestro del Universo. Reconozco en este momento que soy una expresión única y valiosa de tu abundancia infinita. No soy un mendigo pidiendo limosnas, sino una manifestación consciente de tu creatividad ilimitada. Como arriba es abajo, que la abundancia que existe eternamente en los mundos espirituales superiores se manifieste ahora a través de mi vida en forma de recursos, oportunidades, ideas inspiradas y conexiones beneficiosas. Yud-Hei, Vav-Hei, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam. Que tu nombre sagrado reorganice mi campo de conciencia, eliminando todos los bloqueos que impiden que tu abundancia fluya libremente a través de mí. Que esta abundancia que recibo no sea para mi beneficio exclusivo, sino para que pueda contribuir más plenamente al Tikkun Olam, la reparación y elevación del mundo. Que cada recurso que llegue a mis manos se multiplique en bendiciones para muchos otros, como tu voluntad y mi voluntad más profunda son una cuando estoy alineado con mi verdadera naturaleza, que así sea en perfecta armonía con tu plan divino para mi crecimiento y servicio. Pero Carlos siempre enfatizaba que esta oración era sólo el punto de entrada a un sistema completo de transformación de conciencia que incluía la práctica diaria de reconocer la verdadera identidad como expresión de abundancia divina, no como persona limitada luchando contra la escasez. El cultivo de emuná, una fe que va más allá de la creencia intelectual, para convertirse en certeza vivida basada en experiencia directa de apoyo divino. La aplicación del principio de Tzedaká, dar generosamente incluso desde posiciones de aparente limitación, demostrando confianza práctica en la abundancia infinita. El desarrollo de Kavana, intención sagrada que transforma las actividades materiales ordinarias en oportunidades de servicio espiritual. La práctica de Hitbodedut, meditación contemplativa, donde se experimenta directamente la unidad con la fuente
de toda abundancia. El cultivo de Rahmanut, compasión, que ve en cada persona encontrada una oportunidad para expresar virtudes divinas y crear valor mutuo. La aplicación de hechos más sabiduría práctica que integra comprensión espiritual con conocimiento mundano para tomar decisiones que honran tanto las necesidades materiales como los valores espirituales. Y finalmente el desarrollo de Simcha Shel Mitzvah, la alegría de servir que encuentra satisfacción profunda en usar la prosperidad personal como plataforma para contribuir al bienestar colectivo. Cada uno de estos elementos era esencial para la efectividad a largo plazo de la práctica. Carlos había aprendido. Sin la comprensión integral, la oración se convertía en súplica superficial que podría producir resultados temporales, pero no transformación duradera. Al cuarto año de su práctica, Carlos había sido invitado a hablar en conferencias sobre emprendimiento consciente y espiritualidad práctica. Su historia resonaba con audiencias porque demostraba que los principios espirituales no eran escapismo de las realidades económicas, sino herramientas poderosas para navegar esas realidades con mayor efectividad y satisfacción. En una de estas conferencias conoció a Dr. Sarah Goldberg, una psicóloga que había estado investigando la conexión entre prácticas espirituales y éxito financiero. Ella había documentado casos similares al de Carlos en diferentes culturas y tradiciones religiosas, sugiriendo que los principios que él había aplicado eran universales en lugar de específicos a la tradición judía. Lo que encuentro fascinante en su historia, le dijo Dr. Goldberg, es cómo la transformación de identidad precedió y facilitó la transformación de circunstancias. Esto es consistente con investigaciones en neuroplasticidad que muestran que cuando cambiamos nuestros patrones de pensamiento profundos, literalmente reorganizamos nuestro cerebro de maneras que nos permiten percibir y crear oportunidades que antes estaban fuera de nuestro rango de posibilidad. Esta validación científica de su experiencia espiritual intrigó a Carlos. Comenzó a estudiar más sobre la intersección entre neurociencia y espiritualidad, descubriendo que muchas prácticas espirituales antiguas estaban siendo confirmadas por investigación moderna en psicología cognitiva y neurobiología. Esto lo llevó a desarrollar una presentación más sofisticada de los principios que había aprendido, una que podía resonar tanto con audiencias tradicionales interesadas en espiritualidad, como con audiencias seculares interesadas en desarrollo personal y éxito profesional. Su mensaje básico permanecía constante. La abundancia no es un recurso limitado que debemos competir por obtener, sino un principio infinito que podemos aprender a expresar cada vez más plenamente a través del desarrollo de nuestra conciencia y la alineación de nuestras puto. Acciones con valores universales de servicio y excelencia, pero ahora podía articular este mensaje de maneras que hablaran a diferentes marcos de referencia, usando lenguaje científico cuando era apropiado, terminología espiritual tradicional cuando era relevante y ejemplos prácticos de negocios cuando era útil. Esta flexibilidad en la comunicación le permitió alcanzar audiencias mucho más diversas, pero siempre manteniendo la integridad del mensaje central, que la transformación auténtica debe comenzar desde adentro y expresarse a través de acción alineada y servicio generoso. Al quinto año, Carlos había escrito un libro sobre su experiencia titulado De la escasez a la abundancia, un viaje espiritual hacia la prosperidad consciente. El libro se convirtió en un bestseller regional no porque prometiera riqueza fácil, sino porque ofrecía un camino probado hacia la integración de bienestar espiritual y material. Las ventas del libro generaron suficientes ingresos para que Carlos estableciera una fundación dedicada a enseñar principios de prosperidad consciente en comunidades de bajos recursos. La fundación ofrecía talleres gratuitos, microcréditos para emprendedores emergentes y programas de mentoría que conectaban a personas exitosas con aquellas que estaban comenzando su viaje
hacia la autonomía financiera. Esta expansión hacia el servicio filantrópico organizado representó otro nivel en la evolución de la comprensión de Carlos sobre la abundancia. Había aprendido que la prosperidad verdadera no se mide por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por lo que somos capaces de hacer circular generosamente para el beneficio de otros. En la tradición cabalística existe la enseñanza de que existen 4 niveles de abundancia: supervivencia, comodidad, influencia y trascendencia. La mayoría de las personas se enfocan exclusivamente en los primeros 2 niveles, pero la satisfacción espiritual real solo llega cuando alcanzamos los niveles de influencia, capacidad de impactar positivamente las vidas de muchos otros, y trascendencia, usar nuestros recursos para propósitos que van más allá del beneficio personal inmediato. Carlos había progresado a través de los 4 niveles, pero había aprendido que no eran escalones que se subían una vez, sino ciclos que se profundizaban continuamente. Incluso en el nivel de trascendencia siempre había nuevas oportunidades para expandir su comprensión y su capacidad de servir. Su fundación había comenzado a documentar los resultados de sus programas y los datos eran extraordinarios. Más del 80% de las personas que completaban sus talleres reportaban mejoras significativas en sus ingresos dentro de 6 meses. Pero más importante aún, el 95% reportaba mejoras en su bienestar emocional, sus relaciones familiares y su sentido de propósito y esperanza. Estos resultados confirmaban la hipótesis central de Carlos, que cuando las personas desarrollan una relación sana con la abundancia basada en principios espirituales sólidos, todas las áreas de su vida mejoran simultáneamente. La prosperidad material se convierte en un efecto secundario natural del desarrollo integral de la persona. Dr. Goldberg había comenzado a colaborar con la Fundación para documentar científicamente estos resultados, con la esperanza de eventualmente publicar investigación que pudiera influir las políticas públicas sobre desarrollo económico y reducción de pobreza. Lo que están haciendo aquí, le dijo a Carlos durante una de sus visitas de investigación, está demostrando que los enfoques tradicionales para el desarrollo económico, que se enfocan únicamente en factores externos, acceso a capital, entrenamiento técnico, reforma institucional, son insuficientes. El factor determinante parece ser la transformación de la conciencia individual y comunitaria sobre lo que es posible y cómo crear valor. Esta validación externa del trabajo que Carlos había estado haciendo le proporcionó una perspectiva más amplia sobre la importancia de lo que había aprendido. No era solo una metodología personal para crear prosperidad individual, sino potencialmente una contribución significativa para abordar problemas sociales más amplios de pobreza e inequidad económica. Al 6º año, la Fundación había expandido sus operaciones a 3 países y había entrenado a más de 100 facilitadores en los principios de prosperidad consciente. Carlos se daba cuenta de que había creado algo que trascendía cualquier cosa que había imaginado cuando comenzó su práctica espiritual simple en un pequeño taller mecánico, pero en lugar de sentirse orgulloso de sus logros personales, se sentía humilde ante el poder de los principios universales que había tenido el privilegio de aprender y transmitir. Su historia personal había sido simplemente un vehículo para demostrar posibilidades que estaban disponibles para cualquier persona dispuesta a emprender el viaje de transformación interior. Don Roberto, ahora en sus 80 años, pero aún vibrante y sabio, continuaba siendo un consejero valioso en el desarrollo de la Fundación. En una de sus conversaciones más recientes, le compartió una enseñanza que capturó perfectamente la evolución del trabajo de Carlos. Cuando comenzaste esta práctica, le dijo, eras como una vela que necesitaba ser encendida. Ahora te has convertido en una vela que enciende a muchas otras velas. Pero recuerda siempre que ninguna vela pierde su luz cuando enciende a otras. Al contrario, la luz se multiplica infinitamente.
Este es el verdadero secreto de la abundancia espiritual. Esta imagen resonó profundamente con Carlos. Había experimentado exactamente esto. Mientras más compartía lo que había aprendido, más se profundizaba su propia comprensión y más se expandían sus oportunidades de servir. Al 7º año, Carlos fue invitado a dirigirse a las Naciones Unidas como parte de una conferencia sobre enfoques innovadores para el desarrollo sostenible. Su presentación, titulada Prosperidad Consciente, integrando sabiduría espiritual y desarrollo económico, introdujo los principios que había estado aplicando a una audiencia de líderes políticos, académicos y activistas sociales de todo el mundo. El mensaje que compartió era simple pero revolucionario, que los problemas económicos más persistentes del mundo no podrían resolverse únicamente a través de políticas económicas tradicionales, sino que requerían un enfoque más holístico que incluyera la transformación de la conciencia individual y colectiva sobre la naturaleza de la abundancia y la prosperidad. Propuso que los gobiernos consideraran integrar principios de desarrollo de conciencia en sus programas de desarrollo económico, argumentando que la inversión en transformación interior produciría retornos significativamente mayores que la inversión exclusiva en infraestructura física o entrenamiento técnico. Su propuesta fue recibida con interés considerable, especialmente por representantes de países que habían luchado con la persistencia de la pobreza a pesar de significativa inversión en desarrollo económico tradicional. Varios países expresaron interés en pilotar programas basados en el modelo de la Fundación de Carlos, adaptados a sus contextos culturales específicos. Esto marcó el comienzo de lo que Carlos esperaba sería una expansión global del movimiento de prosperidad consciente. Al 8º año, los programas piloto en 5 países habían producido resultados tan prometedores que la metodología de Carlos estaba siendo considerada para implementación a gran escala por organizaciones internacionales de desarrollo. Pero Carlos había aprendido a mantener estos éxitos externos en perspectiva. Su práctica espiritual diaria continuaba siendo su prioridad principal, porque había aprendido que sin esa ancla interna era fácil perderse en la complejidad de las oportunidades y comenzar a operar desde el ego en lugar de desde la sabiduría. Cada mañana, sin excepción, continuaba realizando la misma práctica que don Roberto le había enseñado años atrás. Las palabras específicas habían evolucionado ligeramente con su comprensión profundizada, pero la esencia permanecía constante, un tiempo sagrado de reconexión con su verdadera identidad como expresión consciente de la abundancia infinita. Durante estos momentos de práctica matutina, Carlos a menudo reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había emprendido. Desde aquellos días cuando se sentaba en su pequeño patio mirando las estrellas y preguntándose si la vida tenía algo más que ofrecer que la supervivencia diaria, hasta ahora cuando su trabajo influía las políticas de desarrollo económico a nivel internacional. Pero lo que más lo asombraba era que cada nivel de éxito que había alcanzado había revelado nuevas profundidades de posibilidad. No había llegado a un destino final donde pudiera descansar en sus logros. Había descubierto un proceso infinito de crecimiento y contribución que se expandía continuamente. Su comprensión de la oración, que había transformado su vida, también había evolucionado. Ahora entendía que las palabras específicas eran menos importantes que el estado de conciencia que facilitaban. La oración era una tecnología para acceder a niveles de conciencia donde se podía experimentar directamente la unidad con la fuente de toda abundancia. En este estado de unidad no había separación entre el que ora y aquello por lo que se ora. No había Carlos pidiendo abundancia a un Dios externo. Había simplemente abundancia infinita reconociéndose a sí misma y expresándose a través de la forma temporal llamada Carlos Mendoza. Esta comprensión no había llegado intelectualmente, sino a través de años de práctica consistente. Había requerido
la disolución gradual de la identidad limitada que se veía como separada de la fuente de bendición y su reemplazo por una identidad expandida que se reconocía como una manifestación única de esa fuente, al 9º año, Carlos decidió comenzar a documentar sistemáticamente todo lo que había aprendido, no sólo para futuras generaciones, sino para crear un currículo comprensivo que pudiera ser enseñado de manera consistente por facilitadores entrenados en diferentes culturas y contextos. Este proceso de documentación lo llevó a revisar cada etapa de su viaje, desde los primeros días de desesperación financiera hasta su posición actual como líder reconocido en el campo de desarrollo de conciencia para prosperidad. Lo que emergió de esta revisión fue una comprensión aún más clara de los principios universales que habían hecho posible su transformación. Identificó 7 principios fundamentales que parecían ser esenciales para cualquier transformación. Auténtica de escasez a abundancia. Primer principio. Reconocimiento de identidad verdadera. La comprensión de que nuestra verdadera naturaleza trasciende las circunstancias temporales y está inherentemente conectada con abundancia infinita. Segundo principio, transformación de relación con la abundancia. El cambio desde ver abundancia como algo externo que debemos obtener hacia verla como algo interno que debemos expresar. Tercer principio, alineación de acción con valores, la práctica de tomar decisiones que honran tanto las necesidades prácticas como los principios espirituales, rechazando la falsa dicotomía entre éxito material e integridad ética. Cuarto principio, servicio como expresión de abundancia, el reconocimiento de que la prosperidad verdadera se experimenta no en la acumulación, sino en la circulación generosa de recursos y capacidades. Quinto principio, persistencia en la práctica, el compromiso con la transformación interior diaria, independientemente de las fluctuaciones en las circunstancias externas. Sexto principio, comunidad de apoyo, la creación de relaciones con otros que están comprometidos con principios similares de crecimiento integral. Séptimo principio, propósito trascendente, la conexión de la prosperidad personal con contribuciones que van más allá del beneficio individual inmediato. Carlos se dio cuenta de que estos 7 principios podrían ser aplicados efectivamente independientemente del trasfondo cultural o religioso específico de una persona, aunque las formas particulares de aplicación podrían variar según el contexto. La oración específica que había aprendido de don Roberto era una forma particular de aplicar estos principios derivada de la tradición judía, pero los principios mismos eran universales y podían expresarse a través de muchas formas diferentes de práctica espiritual. Esta comprensión le permitió desarrollar un currículo que podía ser adaptado a diferentes contextos religiosos y culturales sin perder su efectividad esencial. Los principios proporcionaban la estructura universal, mientras que las prácticas específicas podían ser customizadas para resonar con las tradiciones y sensibilidades particulares de cada comunidad. Al 10º año de su práctica, Carlos organizó una conferencia internacional sobre prosperidad consciente y desarrollo sostenible, que reunió a líderes espirituales, académicos, empresarios sociales y responsables de políticas públicas de más de 50 países. La conferencia no solo celebró los éxitos que habían sido logrados, sino que también exploró los desafíos y oportunidades para expandir estos enfoques a escala global. Uno de los temas principales que emergió fue la necesidad de crear sistemas educativos que integraran desarrollo de conciencia con entrenamiento técnico y económico. Durante su presentación principal, Carlos compartió la reflexión más importante que había emergido de su década de trabajo en este campo. La pobreza no es fundamentalmente un problema económico, dijo, es un problema de conciencia. Mientras las personas se vean a sí mismas como víctimas de fuerzas externas sobre las cuales no tienen control, permanecerán atrapadas en ciclos de escasez independientemente de cuántos recursos externos les proporcionemos. Pero cuando las personas despiertan a su verdadera naturaleza como expresiones creativas de abundancia infinita,
desarrollan la capacidad de crear valor y oportunidades incluso en las circunstancias más desafiantes. Esta transformación de conciencia es la base sobre la cual todas las intervenciones económicas efectivas deben construirse. Propuso que la próxima década debería enfocarse en crear sistemas educativos que nutrieran esta transformación de conciencia desde la infancia, de manera que las futuras generaciones crecieran con una comprensión natural de su capacidad para crear abundancia a través del servicio y la excelencia. La conferencia concluyó con el establecimiento de una red internacional de organizaciones comprometidas con implementar estos principios en sus contextos locales, coordinadas a través de la Fundación de Carlos, pero operando con autonomía completa para adaptar los enfoques a sus necesidades específicas. Al reflexionar sobre estos 10 años de transformación, Carlos se daba cuenta de que todo había comenzado con una simple pregunta que don Roberto le había hecho. ¿Desde qué lugar en tu corazón sale tu oración por mejorar tu situación financiera? Esa pregunta había catalizado una investigación que había transformado no solo su situación personal, sino que había contribuido a un movimiento global hacia enfoques más holísticos y humanos del desarrollo económico. Pero tal vez lo más importante era que había demostrado, a sí mismo y a miles de otros, que los principios espirituales no eran escapismo de las realidades prácticas de la natera, vida, sino herramientas poderosas para navegar esas realidades con mayor sabiduría, efectividad y satisfacción. La oración que había cambiado su vida había sido solo el punto de entrada a una comprensión más profunda de la naturaleza, de la realidad y de su propio potencial para participar conscientemente en la creación de un mundo más próspero y equitativo para todos. Y ahora, mientras continuaba su práctica matutina en el estudio privado de su hogar, Carlos sabía que este era solo el comienzo. Los principios que había aprendido y enseñado contenían posibilidades infinitas para transformación personal y social que apenas había comenzado a explorar. Cada nuevo día traía oportunidades para profundizar su comprensión, refinar sus aplicaciones y expandir su servicio. La abundancia que había buscado inicialmente por necesidad personal se había revelado como un océano infinito de posibilidades para contribuir al bienestar y la elevación de toda la familia humana. Su historia había comenzado con un hombre desesperado, orando desde la escasez, pero había evolucionado hacia una demostración viviente de que cuando los seres humanos se alinean conscientemente con los principios espirituales de abundancia, pueden convertirse en canales poderosos para la transformación del mundo. Y el viaje continuaba cada día ofreciendo nuevas oportunidades para expresar más plenamente la verdad fundamental que había descubierto, que todos somos expresiones únicas de una abundancia infinita que busca manifestarse a través de nuestro servicio amoroso y nuestra excelencia dedicada. La oración que había transformado la vida de Carlos estaba disponible para cualquier persona dispuesta a emprender el viaje de descubrir su verdadera identidad como expresión consciente de la prosperidad divina. Pero como Carlos había aprendido, y como enseñaba a todos los que venían a él buscando esta sabiduría, la oración era solo el comienzo de una transformación que debía expresarse a través de comprensión profundizada, práctica, consistente y servicio generoso. En este momento, mientras terminas de escuchar esta historia, tienes la oportunidad de comenzar tu propio viaje de transformación. La oración que cambió la vida de Carlos está disponible para ti. Los principios que aplicó pueden ser tus principios. La abundancia que descubrió puede ser tu abundancia. Pero como Carlos aprendió, y como te invito a descubrir, el verdadero poder no está en las palabras de la oración, sino en el compromiso con la transformación integral que la oración puede facilitar. Se requiere valor para cuestionar las creencias limitantes que has heredado sobre el dinero y la espiritualidad. Se requiere disciplina para mantener una práctica diaria de reconexión con tu verdadera identidad. Se requiere fe para persistir a través de los períodos donde los cambios internos aún no se han manifestado como mejoras externas evidentes,
Pero si estás dispuesto a hacer este compromiso, si estás preparado para transformar fundamentalmente tu relación con la abundancia, si puedes abrir tu corazón a la posibilidad de que eres mucho más poderoso y capaz de lo que has creído, entonces la misma transformación que experimentó Carlos está disponible para ti. No como una fórmula mágica que producirá resultados sin esfuerzo, sino como un camino probado hacia la integración de bienestar espiritual y material que puede transformar no solo tu situación financiera, sino toda tu experiencia de la vida. La pregunta que don Roberto le hizo a Carlos, te la hago ahora a ti. ¿Desde qué lugar en tu corazón sale tu oración por abundancia? ¿Desde la carencia y la desesperación, confirmando inconscientemente tu separación de la fuente de bendición? ¿O desde el reconocimiento de tu verdadera naturaleza como expresión única de la abundancia infinita que busca manifestarse a través de tu vida? Tu respuesta a esta pregunta determinará no solo la efectividad de cualquier práctica espiritual que emprendas, sino la calidad de toda tu experiencia futura, con la prosperidad y el propósito. Si estás listo para comenzar este viaje, te invito a tomar 3 acciones inmediatas que demostrarán tu compromiso con la transformación y activarán las fuerzas que apoyarán tu crecimiento. Primero, comparte esta historia con 3 personas en tu vida que podrían beneficiarse de comprender estos principios. Al compartir sabiduría espiritual auténtica, activas lo que los cabalistas llaman Orchoser, luz retornante, que amplifica tu propia capacidad para recibir bendiciones. Segundo, comenta abajo con una declaración específica de cómo planeas aplicar estos principios en tu propia vida. El acto de declarar públicamente tu intención crea lo que los sabios llaman Kabbalat Ol, aceptación de responsabilidad, que moviliza recursos divinos para apoyar tu compromiso. Tercero, suscríbete para recibir más enseñanzas como estas, que pueden apoyar tu crecimiento continuo en prosperidad consciente. El aprendizaje espiritual auténtico es un proceso que se desarrolla a través del tiempo y tu suscripción demuestra tu comprensión de que la transformación real requiere estudio y práctica sostenidos. Estas acciones pueden parecer simples, pero contienen principios espirituales profundos que han sido probados a través de siglos de aplicación por aquellos que han logrado integrar éxito material con realización espiritual. Cuando compartes, comentas y te suscribes, no solo estás siguiendo sugerencias de marketing, sino aplicando tecnologías espirituales ancestrales para activar abundancia, generosidad, compartir, declaración pública de intención, comentar y compromiso con el crecimiento continuo. Suscribirse, tu transformación hacia la abundancia consciente comienza en este momento con estas decisiones aparentemente pequeñas que demuestran tu comprensión de que la prosperidad verdadera se crea a través de acciones alineadas con principios espirituales universales. El mismo poder que transformó la vida de Carlos está disponible para transformar tu vida. La misma sabiduría que lo llevó desde la supervivencia diaria hasta el liderazgo internacional puede guiarte hacia la realización de tu propio potencial infinito. Todo comienza con reconocer quién eres realmente, no una víctima de las circunstancias, sino una expresión consciente de abundancia infinita que está aquí para crear. Servir y prosperar en alineación con el propósito más elevado de tu alma. Tu viaje hacia la abundancia consciente comienza ahora. Que tengas la sabiduría para reconocer la oportunidad que se te presenta, el valor para tomarla completamente y la persistencia para continuar hasta que la transformación sea completa. Como enseñan los sabios, en el lugar donde están tus pensamientos, ahí estás tú completamente. Que tus pensamientos estén alineados con abundancia, que tu corazón esté abierto a recibir bendiciones infinitas y que tu vida se convierta en una demostración radiante de lo que es posible cuando los seres humanos colaboran conscientemente con la abundancia divina. La oración ha sido compartida, los principios han sido revelados,
La invitación ha sido extendida. El resto depende de tu elección y tu compromiso. Que así sea, en abundancia infinita, para el mayor bien de todos.